Vale. Pues venga, vamos allá. Optimización. Vale. Digamos, ¿qué sería la optimización? La optimización, nosotros definimos como una de las grandes aplicaciones de las derivadas, y nuestro objetivo es resolver problemas en las que nos interesa, por ejemplo, imponer ciertas condiciones, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que tenemos un ejemplo muy básico. Yo os digo, por ejemplo, vale, encontrar dos números, llamémosle X y, por ejemplo, tal que el producto sea máximo, ¿vale? Y, no, o sea, aparte de esto, yo os digo, vale, el producto es máximo y además sabemos que, por ejemplo, la resta de esos dos números tiene que ser igual a, por ejemplo, 4, pero lo invento, ¿vale? Entonces, con estas dos condiciones, lo primero lo llamamos, sería la función optimizar, que es el producto, que es lo que decimos que es máximo mínimo, y la otra parte sería lo que se conoce como la restricción, o la condición, que es una relación entre las dos variables, ¿vale? Bueno, entonces, digamos que a la hora de plantear un problema de optimización, es importante tener claro un poco, digamos, la estructura que tiene. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para un problema de optimización? En el peor de los casos necesitamos dos cosas que os voy a decir ahora. Lo primero es lo que nosotros llamamos la función optimizar. Función a optimizar. Es importante detectar esta función optimizar en el problema y no confundirla con lo que luego llamaremos la relación o la condición o la restricción, lo que queramos llamarlo, ¿vale? La función optimizar suele ser una función que va a depender de dos variables. Cuando me refiero a dos variables, no os asustéis, en plan, hostia, solo es una variable, pero se puede manipular perfectamente, ¿eh? Luego, cuando hagamos cálculo en varias variables, entonces veremos que esta técnica se utiliza, incluso otras técnicas, ¿eh? Pero bueno, de entrada yo tengo una función que va a depender de dos variables. Estas dos variables pueden ser, en este caso, por ejemplo, x y podrían ser números diferentes, o por ejemplo, podrían ser las dimensiones de un cilindro. Un cilindro, por ejemplo, sabemos que para determinar un cilindro necesitamos su radio y su altura. Y con esto prácticamente podemos determinar su área, su volumen, etc., ¿no? Entonces, esta función va a depender de estas dos variables, y digo dos variables porque las dos van a variar. Por lo tanto, yo sobre esta función voy a imponer una condición que es directamente f de x y puede ser, o sea, que es máxima, o maximiza, o minimiza. ¿Qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es justamente eso, es decir, que la función f de x y pase en cierto punto por un máximo o pase por un mínimo. Esto, obviamente, esto estaría dentro del problema, ¿no? Yo debo detectar esta función que va acompañado de tal maximiza, tal minimiza, ¿eh? Lo bueno que, o al menos lo que sabemos que deben tener en común, es que, ya de entrada, cualquier máximo o mínimo relativo cumplirá que la derivada será igual a 0. Luego, obviamente, el que sea un máximo o sea un mínimo ya dependerá de la segunda derivada o del estudio del signo, que es cualquiera de los dos métodos que queramos utilizar, ¿vale? Pero de entrada yo debería construir esta función que va a depender de dos variables. ¿Cómo la construyo? Esto dependerá del problema. Si me hablan de área, me hablan de volumen, me hablan de perímetro, yo debo saber qué es cada una de las cosas, por lo cual la optimización ya ves que cuesta, porque aquí sale mucha culturilla general, matemáticamente hablando, que si no llevamos un poco por la mano, pues a lo mejor, si yo digo, por ejemplo,
el área de un cilindro es máxima. Vosotros tenéis que saber cómo se calcula, o sea, de qué depende el área de un cilindro. Segunda parte. Una parte es la función a optimizar y la otra parte es lo que nosotros llamamos la relación entre las variables, en este caso entre x y bueno, la relación entre las variables o la restricción o incluso la relación, restricción, creo que es suficiente. Entonces, esta otra expresión básicamente es una ecuación que tiene esta característica. Ejemplo, si os digo, por ejemplo, x más y igual a 4, pues fijaros que esto es lo mismo que decir x más y menos 4, a esto le puedo llamar g de x y esto es x igual a 0. O sea, yo puedo inventarme una función, ya le puedo llamar g de x que es igual a esta parte y que sea igual a 0. Por lo tanto, esto al final acaba siendo una restricción que yo impongo a la x y a la y. ¿Vale? Entonces, jugando con esta restricción y jugando con la función de varias variables, yo puedo, fijaros, el tercer paso sería, atención con la jugada, atención a la demostración, que también siempre. Yo cojo f de x y, ¿vale? Y, por ejemplo, fijaros que de aquí saque una expresión, voy a poner una expresión donde y depende de x, pues fijaros que obtengo aquí. Lo que obtengo es una función que haremos de h de x que depende de x. O sea, debo enganchar la restricción que me impone el problema, o la condición que impone el problema, debo enganchar esta restricción dentro de la función de varias variables. Si os fijáis, yo tengo dos variables, pero si, por ejemplo, la y o la x, me da igual, la escribo en términos de la otra variable y hago un cortar-pegar, al final acabo obteniendo una función de una variable. ¿Y por qué es importante esto? Eso es importante para el cuarto paso. Fijaros que yo al principio os he dicho que tengo esta función que depende de dos variables y la voy a derivar. Pero una pregunta que yo me hago aquí es, ¿cómo derivo o respecto de qué derivo una función que depende de dos variables? La respuesta es, en realidad, no puedo elegir una de las dos, o sea que el programa me diga, deriva solo respecto de una, ¿no? Pero si hago este cambio de variable, si hago esta, digamos, este cortar-pegar, obtengo una función que solo va a depender o de x o de y, ¿vale? O también podría ser una función que dependa de y, da lo mismo, porque aquí hemos sustituido la y. En términos de x la hemos sustituido aquí, pero podría ser correctamente que cambiemos la x en términos de y. La cuestión, mi objetivo es que debo quedarme con la función a optimizar, pero con una sola variable. ¿Me seguís? Este es el objetivo, Entonces, una vez, por lo tanto, debo quedarme con la función a optimizar en una sola variable. Sea x o sea y, da igual, ¿vale? Una vez lo he hecho, ya puedo imponer la condición de máximo mínimo. El quinto paso, bueno, en el cuarto, ya directamente puedo resolver esta ecuación de aquí. Esto hace referencia, fíjate que yo parto de una función de dos variables, ¿verdad? Y he cambiado la y por una función de x, ¿no? Pero en realidad no hay ninguna que tenga prioridad respecto a la otra. Yo podría perfectamente haber dicho, vale,
pues en lugar de despejar la y en términos de x, puedo despejar la x en términos de y. Y entonces sustituyo esta expresión en lugar de la x y al final me quedaría una función de una única variable. Por lo tanto, en resumen, el objetivo básico es coger esta función de optimizar y transformarla que dependa de una única variable, la que queráis o la que podáis. A lo mejor podéis despejar una, pero la otra no. Esto os va a gustar porque a mí al menos la primera vez que lo estudié me gustó. ¿Sí? Me pareció súper práctico. Y lo encuentro muy difícil la optimización. Es que la optimización según el ejercicio puede ser muy complicada, pero no quita de que es súper práctico. Súper práctico. Os pondré ejercicios que diréis, hostia, me dan ganas de montar negocios sabiendo cómo optimizar, ¿verdad? Sabiendo cómo optimizar material, recursos, etc. Pero no estoy muerto. O sea, yo tengo mi función optimizada. Exacto. Me dicen si es máximo o mínimo. Exacto. Lo que tengo que encontrar. O sea, diré que el ejercicio te dirá si la función debe ser máximo o debe ser mínimo. ¿Vale? Eso para empezar. Y luego con la derivada igualada a 0, si es superior a 0, Espera, ahora, con la derivada igual a 0, que... No, pero que estoy en el primer paso. Ah, vale. Bueno, sí, pero en este paso aquí no podemos hacerlo, ¿eh? ¿Cómo derivo yo esto? Ni idea. Ah, vale. Esto Pero esto es nuestro objetivo. exacto. O sea, yo parto de aquí, quiero hacer esta derivada y digo, no puedo hacerlo, ¿vale? Entonces digo, vale, o sea, ¿cómo puedo hacerlo para poder derivar la función? Pues la única forma es que dependa de una sola variable. Y ahí es donde entra la relación. Esta relación siempre debe existir. Y esto es probablemente lo más complicado de esta parte, que es encontrar esta relación. Aquí vais a tener que rebuscar entre todo, o sea, vamos, todo lo que tengáis, todo es en plan, necesito encontrar una relación como sea entre x y y. Obviamente no te lo puedes inventar, está implícito en el problema, ¿vale? Y, No, tú pregunta. Luego el tercer paso es poner la relación que tú has encontrado dentro de la primera relación que te da el enunciado. Exacto, lo que pasa es que el enunciado no te da una relación. El enunciado te da, o te dice la función que debes optimizar, lo que sí te da directamente esa relación, o la construyes tú, y a partir de esto, digamos que... juntar las dos relaciones. Exacto. Debes hacer que una dependa de la otra, ¿sabes? Si lo hacemos bien, repito, si lo hacemos bien, pasaremos de una función inicialmente que depende de x y de y a una función que depende o solo de x o solo de y. ¿Me seguís? Esta estructura es muy importante tenerla clara, muy importante. Luego, lo complicado es cómo llegas a las expresiones. Pero esto es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque si uno tiene claro cuál es el objetivo, hallar esto y hallar esto, ya luego la mecánica es fácil. Se puede complicar alguna cosa, pero es fácil. La derivada de la función optimizada tiene que ser. Claro, exacto. Porque yo sé que es o máxima o mínima. Eso ya lo sé, ¿vale? Entonces, claro, ahora uno puede decirme, bueno, pero ¿y cómo distinguimos si es máxima o mínima? En realidad, digamos que hasta donde hemos llegado no se puede distinguir. Es luego la comprobación cuando lo distinguiremos, que obviamente todo va ligado. Entonces, fijaros una cosa. Si una vez yo tengo mi función, ya he construido mi función a optimizar, que solo depende de una variable, la igualo a 0, la igualo a 0 y de aquí la resuelvo. Supongamos que me da dos soluciones. Me lo invento, lo estoy inventando. Claro, porque esto es una función que puede ser cualquiera. Al hacer la derivada igual a 0 me da dos soluciones, o 3, o 4, o 5, las que sea, ¿vale?
Ahora, ¿qué hago con estas dos? Antes de... Pregunta. No. ¿No? Una de las cosas que podría hacer, si realmente lo hemos hecho todo bien y está todo correcto, ya directamente lo que nos faltaría es encontrar su imagen correspondiente. Es decir, x1, ahí está. ¿Qué es lo que haría? Pues yo iría directamente a la expresión de y obtendría su imagen, ¿vale? En este caso esto sería g de xy, ¿me entendéis, no? G de x1. Esto, repito, ahora un ejemplo quedará muy claro, pero como hay que para tener apuntes también es importante tener esa estructura clara, necesito que hagáis un esfuerzo, esto suponiendo que hemos dicho, esto es, ya lo hemos dicho bien ya. Esto es, la relación era igual a g de x, ¿vale? Vale, lo que ocurre es que antes de hacer esto, uno es bueno que haga la comprobación, que es el quinto paso. Si os quedáis sin tiempo, entonces no lo hagáis, confiáis y ya está. Pero en un examen siempre es bueno, lo bueno que tienen las matemáticas es que siempre se puede comprobar, siempre. Por lo tanto, ¿cómo hacemos la comprobación? Bueno, para hacer la comprobación, lo único que tenemos que hacer es hacer la segunda derivada. Es una posibilidad, ¿eh? Acordaos que os expliqué que había dos métodos. Hacemos la segunda derivada y sustituimos el valor que he encontrado antes, los dos valores, los sustituyo en la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Si a mí me da un valor, si a mí en lugar de darme dos soluciones me da solo uno, lo más seguro es que casi ni hace falta que lo compruebe, porque como la función es máxima o es mínima, ya habré acabado. O sea, si solo tiene un valor, solo puede ser justamente el valor que me están diciendo que es, el máximo o mínimo. Pero si me da dos, puede ser que la segunda derivada sea mayor que 0 y la del segundo valor sea menor que 0, con lo cual aquí ya puedo concluir que x1 pertenece a un máximo, a un mínimo, y el x2 pertenece a un máximo. ¿Con cuál me quedo? Bueno, pues con el que me diga el enunciado. Si el enunciado me dice que la función pasa por un máximo, me quedaré en este. Y el otro ya lo descarto. Por lo tanto, mi solución sería esta de aquí. Y Nacho, Pregunta. la primera derivada cuando se utiliza. La primera derivada se utiliza, o la primera derivada la haces cuando ya has reducido tu expresión a una sola variable. O sea, una vez me quedo con la función en una sola variable, Ya la puedes derivar tranquilamente y jugar con ella. derivo la función y La luego igualas a 0, la igualo a 0, resuelvo. resuelves y haces la comprobación. Vale. ¿Vale? Una vez has hecho la comprobación, si ya has acabado, pues ya directamente puedes das el valor de x y das su imagen. ¿Vale? Y das su imagen. Una vez y Yo propongo hacer la comprobación porque si la comprobación no te da lo que debería antes, el máximo mínimo, quiere decir que te has equivocado antes. Pues en lugar de calcular una imagen que está mal, por eso es importante hacer la comprobación. Pero en muchos casos se suele colocar ya el resultado de la imagen y ya está, ¿eh? Venga, os voy a poner uno muy sencillito. Muy sencillito. Bueno, a lo mejor. Bueno, sí, a mí este me gusta. Una pregunta de gramática. Pregunta. Encuentro este cuento. Venga. En castellano se le dice sin encuentro. Sí, pero aquí no lleva. Directamente. Bueno. Directamente. Pero las clases de castellano es otro día. ¿Vale? ¿Preguntas? De momento la solución está bien, ¿no? Vamos a hacer un problema para que lo veáis más claro.
Pero los pasos a seguir son estos, o sea, no hay más. La clase prácticamente ya la podremos haber acabado, ¿eh? Dime. No, en todo caso os quedaríais hacer integración y luego vais. Pero no me podéis dejar así, no me podéis dejar a medias, ¿eh? Venga, ejercicio. Haya las dimensiones, va. Hasta lo voy a escribir. Haya las dimensiones del rectángulo. Las dimensiones del rectángulo de área máxima, fíjate aquí, de área máxima, ¿vale? Que puede inscribirse en una circunferencia de 5 centímetros de radio. ¿Se ve bien? Más o menos, ¿no? O sea, se me lo entiende. O sea, tenemos un rectángulo que queremos inscribirlo en una circunferencia de, fijaros, de un cierto radio. Si yo os hago el dibujo, lo voy a hacer. Me subo el día. Bueno, más o menos. Vale, este es el rectángulo, este es mi rectángulo, ¿vale? Y lo quiero inscribir en una circunferencia, ¿vale? Entonces, voy a llamarle a la base, le llamaré A, y a la, si queréis llamar a la altura o, digamos, el otro lado del rectángulo, le llamamos B, ¿vale? Luego, aparte, sabemos que la circunferencia tiene un cierto radio R. O sea, tenemos un rectángulo. En realidad, el problema me dice o sea, el problema me está preguntando ¿cuánto vale A y cuánto vale B para que ese rectángulo sea de área máxima? A y B, tal que el área del rectángulo sea máxima. Aquí, por desgracia, podemos haber cogido otro ejercicio en el que de entrada nos dieran tanto por una parte la función optimizar como por otra la condición o la restricción. En este caso, quiero que lo analicéis un momento, quiero que distingáis en el primer caso, ¿qué sería la función optimizar? ¿Cuál es la función optimizar según el enunciado del problema? Nacho, una Pregunta. El radio es de 5. El radio es 5. Vale. Entonces, el radio es de tanto. Sí. Con el rectángulo. Sí. No hace 45, ¿verdad? Bueno, Sí. A ver, es que supongo que es a ver, cuadrado, pero... esto de aquí, no, claro, si fuera un cuadrado, entonces sí que forma de 45 grados, pero como de entrada es un rectángulo, no puedo saber, no puedo suponer que el ángulo. O sea, al poner 45 ya estoy imponiendo la condición y por lo tanto ya estoy limitando el ejercicio, ¿vale? Vale, entonces, primera pregunta, ¿cuál sería la función a optimizar? El área, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es hallar lo que se conoce como la función a optimizar. Muy bien, estamos diciendo que el área
es la función a utilizar, ¿no? ¿Cuánto vale el área? ¿Qué expresión tiene el área? ¿Cómo depende el área de A y de B, del rectángulo? El área del rectángulo. Pero es que el cuadrado, el rectángulo lo podemos partir en 4 triángulos. Como el radio pasa por cada uno de los cantos de este, todos los lados son iguales, tienen la misma dimensión. Esa es la respuesta final. O sea, la respuesta final será que el único rectángulo de área máxima dentro de una circunferencia de 5 centímetros, en realidad es, sea la área que sea, es directamente un cuadrado. Esa es la respuesta, ¿eh? Pero la gracia es que imagínate que no tenemos esa intuición y tenemos que sacarlo, ¿vale? Entonces para eso está la optimización, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo? Decidme el área del rectángulo, pero si la respuesta es que es un cuadrado, ¿eh? Va buscando esa respuesta la encontramos. No, es que yo lo... O sea, ¿me puedo levantar un momento? Sí, claro. Si no, no sé explicarlo. Explica. Si yo veo que el radio es 5, entonces, si aquí estuviese el canto también sería 5. O sea, porque tengo que conocer cómo se decía. Las Vale, partes que correcto. con la circunferencia Del centro tienen más Sí. distancia, correcto. Entonces, esto es 5, esto es 5, esto es 5 y esto es 5. Exacto. Si hacemos los 4 triángulos y los dos lados son iguales, pues yo lo veo como un cuadrado. Sí, es que es un cuadrado. Lo que pasa es que la gracia es darte cuenta que puedes encontrarlo por otro lado. Pero obviamente, en este caso puede ser fácil de verlo. ¿Sí? Sí. Vale, entonces, ¿cuál es el área del rectángulo? Esa es la pregunta que hago. Vale, eso es A por B. ¿Vale? Ahora, fijaros que el área, en este caso es una función, va a depender de dos variables, de A y B. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, yo aquí no puedo derivarlo directamente porque no sabía respecto a qué derivar. ¿Sí? Así que recurrimos a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Hallar la restricción. ¿Vale? Entonces ahora me pregunto, ¿qué restricción hay entre A, B y el propio radio de la circunferencia? ¿Qué restricción puede haber? A ver, Primera lista. la área de la circunferencia debe ser mayor. No, más fácil, mucho más fácil. No os compliquéis. Mucho más fácil. ¿Esto qué es? El diámetro, un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, ¿vale? Por lo tanto, esos son los catetos. Y esto es la hipotenusa. ¿Qué relación existe? ¿Qué relación famosa? De hecho, está ahí dentro una foto de mi padre. ¿Qué teorema mega famoso incluso sale en Los Simpsons? ¿No has visto nunca Los Simpsons? Sí. Homer se entra en el váter, se encuentra unas gafas y dice... Ah, sí. No lo voy a decir. Es que tenéis que verlo, ¿eh? No lo voy a decir. ¿Pero qué relación hay? Ahora se hace lo que el teorema de Pitágoras, ¿eh? Es que no sé cómo lo decía. El Homer decía... Lo decía mal, creo. sí, no, el Homer dice... la suma de los catetos al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado en un triángulo que decía... en un triángulo isósceles, en un triángulo equilátero, y entonces le corregía que es el director de Kim le decía en un triángulo rectángulo. Me acuerdo que con unas gafas en plan, ¿sabes? Se ponía rollo sabio, ¿no? Es que Los Simpsons es como la vida misma. Me contaron que hay una universidad que se dedica a hacer un curso de psicología de Los Simpsons, para que veáis la importancia que tiene. Bueno, que nos vamos del tema. Decidme cuál es la relación, matemáticamente hablando. Venga, imaginaos que yo no sé lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué me lo dice? Damián, arráncate. ¿Pitágoras? Sí, Pitágoras con, bueno, básicamente
C y esto es A. A cuadrado más B al cuadrado es igual a 2R. A R. Bueno, perdón, esto es R, será 2R, correcto. ¿Vale? Entonces, vale, fijaros que aquí esta R en realidad es 5, esto es 5, ¿vale? Con lo cual esto será 10 y lo podemos, de hecho, para no complicarlo, lo vamos a, aunque a mí me gusta arrastrar las cosas, pero bueno. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues fijaros lo que tenemos. Tenemos, por una parte, que la función optimizar depende de A y de B. Y por otra parte, sabemos que A y B están relacionadas a través del radio. Por lo tanto, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo la propia función optimizar? Lo que me está pidiendo es, llega el momento de derivar, pero no tengo dos variables con respecto a cuál derivo. Lo que voy a hacer, ¿qué es? Voy a coger una de las dos a partir de la restricción, la voy a despejar y la voy a sustituir aquí. O sea, tercer paso. Tengo que el área es igual a A por B. ¿Vale? Y por otra parte tengo que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Así que lo que voy a hacer, voy a despejar, voy a despejarla. Que me va a quedar 100 10 al cuadrado menos B al cuadrado raíz cuadrada. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es, fijaros que como he despejado la A en términos de B, de hecho aquí, por cierto, aquí hay dos valores de A. Pero fijaros una cosa, que aquí en este caso no tiene mucho sentido coger los dos valores, tanto el positivo como el negativo. ¿Por qué? Porque A es una dimensión, es un lado. El lado negativo no tiene sentido. Por lo tanto, en este caso, voy a despreciar el signo negativo. Si fuera, por ejemplo, cualquier otra característica que pudiera ser negativa, que sé yo, un número, entonces deberíamos poner los dos, Deberíamos poner tanto positivo como negativo. Pues bien, fijaros que ahora es cuando el área es, en lugar de la A, sería raíz de 100 menos B al cuadrado por B. ¿Veis lo que os decía? Inicialmente el área era una función que dependía de A y de B, y ahora pasa a ser una función que depende exclusivamente de B. A depende solo de B. Esto es lo que os explicaba antes. ¿Sí? ¿Lo veis ahora? Este es nuestro objetivo. Es este. Claro, para llegar a este, fijaros que hemos tenido que definir el término de área de un rectángulo y definir el teorema de Pitágoras. Aquí es donde está la complicación. Pero más allá de esto ya está. Ahora solo tenemos que saber derivar. Y pobre vosotros que no sepáis derivar esto. Pero fijaros que ahora, al depender de una sola variable, ya está de todo claro. Cuando yo ahora pongo A', dejadme ahora que utilice la nomenclatura de Leibniz, y que se utiliza mucho en física, que es derivar, en este caso, el área respecto de la variable que es B. O sea, yo lo pongo así porque yo me imagino que se sobreentiende, pero estáis acostumbrados a derivar respecto de X, ahora vais a derivar respecto de cualquier variable. ¿Por qué? Porque la derivada no va a cambiar. La variable, llámale X, llámale B, llámale como tú quieras, la forma de derivarla va a ser exactamente la misma. ¿Vale? Mira, ¿quién se atreve a hacer esta derivada? A dictarme esta derivada. La derivada de A, respecto a B. Bueno, pues 1 por... Derivamos, como si la vera pusiéramos aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale.
Venga, derivada la primera. 1 por... Entonces, esto era... Sin derivar. Ah, claro. No me la liéis aquí, ¿eh? Ah, claro, claro. Es un producto, ¿eh? De hecho está chulo porque es un producto y dentro del producto hay una función compuesta. ¿Quién me dice la función compuesta? O sea, La derivada de dentro. ¿serías capaces de decirme qué dos funciones están compuestas en esta función de aquí? Esto es una función compuesta, ¿no? Al cuadrado. Hay dos funciones que la componen, incluso podemos poner hasta tres. Está la función 100 menos b al cuadrado A la raíz. y luego la función raíz. ¿Eh? Vale, seguimos. Más el primero sin derivar por el segundo derivado. Que este, si os acordáis, es directamente 1 dividido entre raíz de 100 menos b al cuadrado por 2b. Por la derivada, aquí pondríamos el 2b, ¿no? Pero como aquí hay un 1, lo multiplico y ya está. Y aquí me faltan 2. No sería menos. Menos 2b, correcto. ¿Y por qué 2 de la raíz? Si te fijas, esto sale directamente de la propia tabla, pero si no, recuerda que esto está elevado a un medio. Entonces baja un medio por lo que el 2 está abajo, ¿eh? Vale. Así que aquí nos podemos cargar este 2 y finalmente esto me queda 100 menos b al cuadrado menos, esto sería b al cuadrado dividido entre raíz de 100 menos b al cuadrado. Esto es lo que me queda. Esto es lo que me queda. ¿Preguntas? No, sigo en el 3. En el apartado, en el 3. Bueno, en